Dios los bendiga, mis hermanos. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, un capítulo bien conocido por ustedes, ¿cierto? ¿De qué habla? Muy bien. Juan capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo desde el 39 en adelante para que su merced entienda el contexto de lo que viene hablando aquí la palabra del Señor. Vamos a leerlo de manera antifonal. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no le creéis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él se preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dio la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea. Señor, ayúdanos en esta mañana a entender la palabra. Como siempre, somos hombres con necesidades, somos hombres que caminamos, Señor, muchas veces anclados por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, Señor, siguiendo nuestro razonamiento. Y hoy te suplico que nos hables por tu palabra, Señor, que podamos ver el camino, la luz que tú trazas, Señor, cada día para nuestras mentes, para nuestros corazones, Señor. Que no se convierta, Señor, el evangelio en algo que no debe ser, Padre mío, sino que verdaderamente hallemos vida y vida eterna en las Escrituras. Te doy gracias en esta hora en Cristo Jesús, Señor, Maestro nuestro, en la obra maravillosa de tu Santo Espíritu. Tomen asiento. No me gusta mezclarle mucho al texto, me gusta siempre mirar el texto, pero hoy necesito que miremos. No vamos a perder de vista el texto de lo que el Señor nos está enseñando, pero voy a tocar algo de las psicologías espirituales que se mueven en la iglesia. Vuelvo y les digo, aunque parecen 2 temas, es uno, y quiero que ustedes estén sintonizados. Muchas veces nos familiarizamos tanto con personas o cosas que terminamos faltando al respeto. Vuelvo y le digo, siempre pongamos cuidado en lo que estamos hablando. Nos familiarizamos tanto con algunas personas que terminamos faltándoles al respeto. ¿Y esto de dónde? ¿De dónde sale esa intención? Hay veces no nos pueden dar mucha confianza porque ya pienso que la persona está por debajo de mí.
Es algo para tener cuidado. Y por eso les decía que leyéramos el contexto, porque vemos el contraste entre los samaritanos. El Señor va y visita, va al pozo de Jacob y se encuentra con la samaritana. Él le da la palabra a la samaritana y la samaritana corre y cuenta. Luego, cuando la gente del pueblo vuelve, ellos escuchan la palabra de Jesús y dice que muchos creyeron en él. Por eso vemos el contraste entre los samaritanos que creyeron debido a la palabra del Señor y los judíos que no creerían sino ven señales y prodigios. Y aquí es donde vamos a centrarnos, porque nuestra mente debe estar capturada por la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, dice la Escritura. Y algunos de nosotros nos movemos más por el razonamiento, por mi pensamiento, que no está atrapado por la Escritura, sino por una intuición maligna. Por eso les decía que no quiero perder de vista el texto, pero quiero tocar lo que se conoce como las psicologías dentro de la iglesia. El último texto que dice, por favor, ¿lo leen? Sí. Dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Hemos estado meditando en ciertos apartes con el testimonio de Juan, hablando del Señor Jesús. Hablamos en predicaciones pasadas no sobre el texto en sí, en las bodas en Caná de Galilea, pero cómo el Señor comienza su ministerio ahí. Y esa es una primera señal que aparece en el Evangelio de Juan. La primera señal, la multiplicación del vino en las bodas. La segunda señal es esta que vamos a ver esta mañana. Uno de los oficiales de Herodes Antipas, y tal vez un gentil, permítame, me salté esta parte que es importante. Esta es la segunda señal que Juan elige y describe en detalle, porque nuevamente nos va a enseñar algo acerca del Señor Jesús y cómo relacionarnos con Dios. Uno de los oficiales de Herodes Antipas, y tal vez un gentil, camina 15 millas de Capernaum a Caná de Galilea. Hay veces parece que nos enredamos en el texto cuando comenzamos a leer. Dice 2 días después, ¿dónde estaba el Señor? En Samaria. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. ¿Qué fue lo que vieron ellos en Jerusalén? Subieron a la fiesta de la Pascua. Cuando el Señor llega al templo, voltea las mesas, hace un látigo, pone orden en el templo, hace señales y hace milagros, y los galileos están sorprendidos. Caná queda en Galilea. El Señor vuelve a Galilea. Hay un hombre afuera que está en Capernaum y camina 15 millas porque tiene un hijo enfermo, está a punto de morir. Repito, uno de los oficiales de Herodes, y tal vez un gentil, camina 15 millas de Capernaum a Caná porque su hijo está al borde de la muerte y porque él ha escuchado la habilidad del Señor para sanar. Y él va y le dice, Señor, ¿qué le dice? Recuerden el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por eso les digo que a veces nos familiarizamos tanto con las personas que comenzamos a perderles el respeto. No, él ya es un amigo, es uno más, ya entra en mi colada, como vulgarmente se dice. Así no es, así no funciona. El hecho de que se nos dé amistad y confianza no quiere decir que estamos al mismo nivel. Y por alto nivel que su merced tenga, debe aprender a ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura, bájese. ¿A qué voy con esto? Con la falta de respeto a la palabra y al Señor. Todos saben que Jesús sana, todos saben las obras que Él ha hecho.
Verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había multiplicado el vino, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea, porque él viene de la Pascua a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Este hombre quiere que Jesús vaya a Capernaum, pero el Señor le va a decir: no, no voy. Y aquí es donde nuestra mente comienza a enloquecerse. Y aquí es donde la verdadera fe, la emuná, comienza a establecerse. Y el Señor les dice: ustedes galileos, y este hombre que viene aquí, las cosas que nos suceden no es porque sí. Fue un asunto fortuito, fue algo que aconteció. No, el Señor está ahí. ¿Qué es lo que habla, Señor? ¿Qué es lo que estás mostrando? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué parte fue la que me hablaste que yo no quise escuchar y ahora me estás llamando? El Señor permite que el hijo de este hombre comience a sufrir, le dé su fiebre, y él sale de Capernaum y se va para Caná de Galilea. Y llega allá y le dice: Señor, por favor, vamos a Capernaum y sane mi hijo. Y el Señor voltea a mirar a la multitud, que son galileos, y les dice lo siguiente, verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Y aquí comienza la lucha. El camino errado, la fe basada en señales, es lo que la gente de Galilea quiere. Y muchos en la iglesia quieren vivir así, en señales, en un milagro. Jesús habla a la multitud, nuestro amado Señor. Ellos habían estado en Jerusalén, como les dije hace unos momentos, en la Pascua. Habían visto al Señor obrar milagros. Y la petición de en esta oportunidad, la petición de este hombre, pues propicia otro ambiente para un milagro. Que es lo que usted va a oír como atmósfera para milagros. Ya vamos a ver ciertos psicólogos pensadores para que usted relacione lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Jesús rechaza la fe que se basa en señales. Su Señor rechaza eso. Es increíble. El pueblo que caminó en el desierto, me dice el libro de Hebreos, que vio tantas señales, que vio el monte humear, que vio todo, dice el libro de Hebreos que fueron los más incrédulos. Y esta gente de Galilea, entre más milagros ve, menos creen. Los milagros, junto con otras evidencias, jugaron un rol importante en el ministerio del Señor Jesús, pero nunca fue el punto central. La mayor parte de las personas que presenciaron los milagros no creyeron. ¿Me está escuchando esto? Por eso esta enseñanza tan central en el Evangelio es importantísima. A la vez de ser irónico, es iluminador que los dos grupos que presenciaron la mayor cantidad de milagros no creyeron y se perdieron en su incredulidad. Y vuelvo y les repito, como se paró Juan el Bautista y dio testimonio, porque de eso trata el Evangelio de Juan. Testimonio. Testimonio no es cómo me visto o cómo me comporto. Eso no es testimonio. Es el testimonio de las Escrituras. El testimonio de Juan es el Mesías. El testimonio del Mesías es lo que la palabra dice. Ese es el testimonio. Es mejor creer en el Señor basado en el testimonio de los testigos. Es lo que usted tiene en la mano. Evangelio según San Juan, un testigo que está escribiendo para que usted y yo fortalezcamos nuestra fe. Por eso es importantísimo leer la Biblia.
y ya voy a entrar a esto de las psicologías cristianas. Y quiero que piense en usted mismo, piense por un momento. Voy a leer lo que tengo acá. Cuando estaba escribiendo esto, estaba pensando en todos nosotros. Nuestra propia mente y circunstancias pueden combinarse para entregar una experiencia emocional. La combinan. ¿Están comprendiendo el punto? La cual es poderosa. Usted se lo imagina, usted lo cree, pero usted está equivocado. Como el hombre o la mujer que tiene su esposo, ¿ama a su esposa? Sí. ¿Ama a su esposo? Claro, yo lo quiero muchísimo, pero me aparece alguien en el camino y mi mente y mi corazón me dice que también estoy enamorado de esa persona. Una infidelidad. Usted tiene un autoengaño. Por eso debo analizar mi corazón a la luz de la Escritura, porque mi mente me engaña. Porque mi corazón es engañoso. Él me engaña. ¿Cuándo no me puede engañar? Cuando voy a la Escritura. Es que mi esposa es una santa. Por favor, ¿me lo muestra a la luz de la Biblia? Y ya no es tan santa. Porque hay doctrinas que manejamos. Y cuando yo entiendo que ella no es tan santa, entonces debo comenzar un trabajo en el corazón de ella o en el corazón de él. Nosotros entramos en espejismos. Y aquí vengo con esto porque he estado pensando mucho. Los psicólogos cristianos, uno es Carl Jung. Este señor fue el que dijo de la existencia del inconsciente. Estuvo en terrenos, por eso les decía que voy a tocar parte de unos psicólogos y filósofos para que su merced entienda por dónde a veces entra la iglesia. El Señor viene dando una enseñanza y vamos a aterrizar allá en la enseñanza. Y me fue muy importante ver cómo el Señor dice, nada de señales, ustedes quieren ver milagros, pero no va a ser así. Así no va a suceder. Y tenemos estos pensadores, Carl Jung. Él habla de la existencia del inconsciente, del preconsciente y el subconsciente. Él tuvo por ahí unas sesiones de espiritismo y veía ciertas sombras y figuras espirituales. Y de eso está plagado la iglesia. Veo que tú tienes un espíritu de pero ¿es revelación de Dios o de quién es? Conozco predicadores que trabajan la programación neurolingüística, que es programarle la mente a usted, que si usted hace eso, las cosas le van a salir bien, que si su manera de pensar es así, todo va a salir bien, que usted tiene que activar la fe. Eso es psicología en la iglesia, eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Estoy comunicando en este primer punto? Espero que sí. Otro, Sigmund Freud, muy cercano a Jung, dio importancia a las visiones y los sueños, el interpretar los sueños. Y él es el de la teoría de que la sexualidad lo relaja, de que la sexualidad, que la persona que tiene relaciones sana de esto, sana de lo otros, un poco de bobadas. Ese es el señor Sigmund Freud, el hombre que dicen que se metió tanto en la mente y que nadie se ha metido tanto en la mente como él, pero que nadie salió tan sucio de allá como él. Darle libertad al placer sexual es un problema. Y hay que tener mucho cuidado con esto, y eso está dentro de la iglesia. Predicadores que llegan a hablar a las parejas tocando sexualidad, suciedad. La sexualidad es algo que el Señor ha establecido, pero tiene un orden escritural. ¿Sí se ha dado cuenta que la Biblia no da tantos detalles con lo que no interesa mucho? Es importante entenderlo. Es importante entender. Sigmund Freud se dio a interpretar sueños y a hablar de la sexualidad. Y de ahí es donde vienen las visiones falsas. De pronto su merced, por la gracia y bondad del Señor, nos ha encontrado con esos hombres que le revelan a usted cosas
como el brujo, como el adivino. 50% real, 50% dudo. Pero son muy tenaces. Y de eso está plagado la iglesia. ¿Sí los ha visto usted, cierto? Ese es el señor Sigmund Freud. El otro es Frederick Skinner. Él habla del condicionamiento de la conducta por medio del ambiente. Saque un niño de un ambiente malsano y póngalo en un ambiente sano y el niño crecerá siendo sano, según él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que el mal dónde está? En el corazón del hombre. Skinner habla de la conducta por medio del ambiente. La conducta correcta, que dice la Biblia, solo puede venir de un corazón correcto. Y un corazón correcto es un corazón contrito y humillado y arrepentido. Por eso no crea a todo lo que le dicen. Esa es la atmósfera de santidad. Aquí hay una atmósfera de santidad. Vamos a hacer un pacto con el Señor. Su merced se llena de emociones. Pero ¿qué es lo que genera la santidad? ¿Qué es lo que genera la santidad? ¿Quién es? El Señor. ¿Por medio de quién? De su Santo Espíritu. Santificar. Santifícalos. El santificar es apartar, ponerlo aparte, ir dándole una limpieza. Y eso lo obra el Espíritu del Señor por medio de ¿qué? De la palabra. No, hermano, oré y estoy santificado. Siento esa presencia poderosa. ¿Y qué dice el Señor de eso? No sé, pero siento esa presencia. Así son payasos, ridículos. Y la iglesia tiene que estar preparada frente a eso. Porque el Espíritu del Señor respalda su palabra. Ya lo vamos a ver. Ahí usted tiene para que vaya estudiando esos psicólogos, creando atmósferas de santidad. El otro es William James. Su énfasis era el pragmatismo. Algunos están así en la iglesia. ¿Qué era lo que decía William James? Lo que te sienta bien es correcto para ti. Si tú lo disfrutas, es bueno, es saludable para ti. Y hay hermanos que entran en esa dimensión. Para mí esto me funciona y es. Yo tengo que entrar en un ambiente espiritual para hablar con el Señor. Me siento bien. Que enseña la Biblia. También decía William James, si te acomoda y te da sensación de bienestar, entonces está bien. Su merced sabe que el Señor es experto en desacomodarnos. Nos pega unos sustos a ratos, nos da sentencia de muerte, permite que nos cenemos por momentos. ¿Y esa sensación es buena? Para el Señor sí, porque nos está corrigiendo, está enderezando nuestros corazones. Muy libertino, papi, venga para acá. Mi amor linda, ¿por dónde está mirando? Venga para acá. Por eso la bendición de los malestares en nuestros cuerpos, que nos recuerdan nuestra humana debilidad y que necesitamos al Señor. Espero en mi Señor me esté comunicando con ustedes hoy, porque hay pensamientos positivos en la iglesia, hay unos ambientes que crean los hombres de espiritualidad, otros se meten a cantar y parece que viene una presencia especial de Dios. Oh, Santi, ¿dónde está parado? ¿Usted cuando vio al Señor así? Me gusta la predicación de alguien que admiro y respeto mucho. Pastor Donizetti, en una de sus enseñanzas dice: imagínese usted al Señor saltando de barca en barca y con el manto de la unción pegándoles a todos. Jamás. O él no entraba en un trance cantando una canción y ahí se llenaba de la presencia. No. Usted canta a su Señor, cantaré en el Espíritu, pero con entendimiento. Voy a leerles el último, o los dos últimos. De esto está cobijada toda nuestra sociedad. Por eso, ojo cuando el predicador viene a traer esas cosas. Declaramos que el Señor, ¿De dónde declara usted qué? ¿De dónde declara? Uno declara, pero por ahí renta.
o impuestos. El señor John Watson e Iván Pavlov. Ustedes han oído a Pavlov. Pavlov fue el que un día cogió unos perros y comenzó a darles un entrenamiento. Les daba la comida y les hacía sonar unas campanas. Le daba la comida y les hacía sonar las campanas. Y fue tal el entrenamiento que le hizo a esos perros que ya después tocaba la campana y los perros salivaban, porque sentían que al sonido de la campana venía el alimento. Watson y Pavlov son los fundadores del conductismo que tenemos hoy en la iglesia. Puedes comportarte de tal manera. El conductismo reina en la iglesia en general. Un cristiano no hace eso. Y creo que los cristianos hacemos cosas peores. ¿Hay cristianos chismosos en la iglesia? Digo una vez un predicador, lo que pasa es que cuando los bajan a las aguas bautismales no les dicen abra la boca, por eso no le bautizan la lengua. Sí, decía un predicador. Es importante entender que hay muchas áreas de nuestra vida que vienen contaminadas. ¿Estoy diciendo que los cristianos son lo peor? No. Estoy diciendo que son hombres y mujeres sacados del pecado que vienen sufriendo una transformación en sus corazones por la obra maravillosa del Espíritu Santo. De eso es que estoy hablando. Y que no necesariamente usted me tiene que mostrar conductas. Conozco un niño de una iglesia que usted lo ve, llega el domingo, menos mal ustedes no conocen a nadie, y llega el domingo con su vestido de paño y se para en la iglesia y dice: quiero dar acción de gracias a mi Dios por esto y esto y esto. Y en 3 semanas trata de matar los gatos ahorcándolos. Es un niño. Al niño hay que ayudarlo. Tiene una conducta delictiva, pero la iglesia tiene una buena conducta. Y nosotros nos basamos en conductas. Llegó el jefe. Jefe, buenos días, ¿cómo está? Ahí sí me porto bien. ¿De dónde? Yo denomino eso hipocresía. O mejor, el doctor Martín Lloyd Jones la llama hipocresía inconsciente. Tratar de aparentarle a las personas. Les decía que ellos dos son fundadores del conductismo, de que puedes tener la apariencia de piedad pero no ser íntegros. Al primero, a Watson le gustaba experimentar con niños y ratas. Imagínense. Nos aterrorizamos porque Hitler experimentó con judíos. Ahora un hombre que coge a los niños para experimentar es un problema. Y el otro, Pablo, experimentaba con perros. Decían que los perros y los hombres son iguales. Usted los ha oído a la gente que sigue estas doctrinas, ¿no? Llega y está el perro: hola, mi perrito, llegó yo, papá. ¿Es un animal? A ver, no leche para papá. Qué ridículo es esta de que estamos hablando. Pero de eso está invadido la iglesia. Ya la hermanita, el novio le compró su perrito y ya lo trae a culto. Gracias al Señor no se les ha ocurrido eso acá. A que le diga a su bebé mi perrito es otra cosa. Pero animales dentro de la iglesia, ¿de dónde? Pero nuestra mentalidad va caminando hacia allá. Si puedes amaestrar un perro, puedes condicionar el comportamiento humano. Porque los perros y los humanos son iguales. Y una de las mayores crisis de la iglesia hoy en día es el conductismo. A todos nos gusta. Dígame si a usted no le gusta ver a una persona de acuerdo a como a usted le gusta. Pero usted no se muestra quién es usted. Es más feo ver al hermano con su chicote aquí en la oreja que con mi chisme que tanto destruye. ¿Estoy avalando que el hermano cargue su chicote? Problema de él. Mire, yo respiro. Cuando su merced no pueda, pues entonces charlamos. No lo voy a juzgar, pero le voy a decir las consecuencias de eso. Y no solo al que le gusta el tabaco, al que le gusta el vino, al que le gusta la comida. A muchos nos gusta muchísimo la comida.
Esa carnecita con el gordo ahí al borde y papas a la... ¡Oh! Es una hermosura. Sí. Por eso la Biblia dice que el que come no juzgue al que no come. Y no se critique, porque venimos en un proceso. Pero vuelvo otra vez. Una de las mayores crisis de la iglesia hoy es el conductismo, que lleva a vivir una vida religiosa muy apartada de los preceptos bíblicos. Perdón, hermanos, que llegué a la iglesia. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Y de la palabra del Señor, que la vida espiritual se vive por la palabra. Comenzamos. Honra a tu Dios, ámalo con todo el corazón. No robes, no des falso testimonio, no adulteres. Todos nosotros somos dados a dar falso testimonio a las personas, a decir algo mal o incorrecto de las personas. Y ahí es donde se basa verdaderamente una vida espiritual. Llevar una vida religiosa muy apartada de los preceptos bíblicos es un problema. Ya vuelvo otra vez a mi texto. Les estoy hablando de la psicología dentro de la iglesia y cómo nos contamina. Lo tenaz de este asunto es si realmente la vida espiritual del creyente está siendo gobernada por la palabra de Dios o no. ¿Tu mente está siendo gobernada por la palabra de Dios? Cuando tienes un pensamiento, ¿pasa el filtro de la escritura? ¿O solo te imaginas y especulas? Siempre que damos un paso, la Biblia está marcando la línea, está marcando la línea. Yo no puedo decir que tengo un discernimiento en el Señor sin leer la Biblia, desde la presunción de mi astucia. Eso es un problema y hay que tener muchísimo cuidado. Necesitamos verdadera formación en los creyentes. Hay hermanos que llegan y no saludan en la iglesia. ¿Qué le pasa? Pues no sé, déjelo quieto. Y hay otros que llegan con su sonrisa de sandía y saludan a todo el mundo. Déjenlo. No critique a nadie, sencillamente ore por ellos, ayúdelos. Tenemos un problema cuando usted me quiere montar conductas en la iglesia y no tiene un corazón arrepentido delante del Señor. Y aquí es donde viene esto, que el Señor voltea a mirar a los de Galilea y les dice: ¿ustedes qué es lo que buscan? ¿Señales? ¿Milagros? Y aquí viene este hombre buscando un milagro. ¿Y qué quieren ver? ¿Un prodigio? Quiero decirles algo que es muy cierto en usted y en mí. Es cierto que muchas de nuestras cosas externas, mucho de lo que hacemos, dicen lo que pasa internamente con nosotros, ¿cierto? Muchas de las cosas nuestras externas dicen de lo que pasa con nosotros. Pero recuerde que el corazón del hombre es engañoso. Y puede suceder que lo de fuera no tenga concordancia con lo de adentro. En juntos casos. Porque el hombre puede estar amando al Señor en su corazón y puede estar teniendo una conducta, o ella una conducta que no es correcta. Y debo estar sintonizado con el Señor. La palabra de Dios nos invita a agradar al Señor con nuestra fe. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre, fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Corrige con mansedumbre a los que se oponen. Eso está en 2 Timoteo capítulo 2 verso 25. No vamos a ir allá. Quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 23. Mis hermanos, el Espíritu del Señor se mueve en la iglesia dando palabra de ciencia, palabra de discernimiento. El Espíritu del Señor lo lleva a uno a atender, a medida de trabajo, a que su comportamiento sea de acuerdo a la transformación que el Señor viene dando. Los hombres queremos en nuestras predicaciones que la conducta de los hermanos cambie. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que usted entre en una relación con Dios. Eso es lo que más me interesa a mí. Porque usted puede vestirse y llenarse de conducta,
Y como viene el hermano James el domingo, entonces le va a decir el pastor, pero entre semanas. No, lo que yo quiero es su relación con Dios, su relación con Dios. Eso es lo único que yo busco con ustedes. Caras ponemos en todo lado, ¿no? Somos expertos en eso, en ponerle caras a todo el mundo. Que no nos suceda como la fe de este señor. Léanlo, por favor, alguien que lo lea. Lucas capítulo 23, versículo 8 y 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero nada le respondió. ¿Quién es su Señor? ¿Lo está viendo? Este otro payaso cree que mi Señor es el payaso en la fiesta de él. Y él quería verlo. Hágase un milagro, hágase una señal. Parece ser que es como un oficio circense. Y muchos de nosotros a veces andamos igual que ese personaje, tratando de retar y desafiar al Señor en cosas que, por eso es que no recibimos respuesta. Vamos a nuestro texto en Juan. Y ahí entro. Ojo, mi hermano, si hay palabra de ciencia, de sabiduría y revelación en la iglesia, bienvenida en la obra del Espíritu. A mí no me diga con cuentos. Porque el que lee la Escritura es difícil que lo engañen. Es difícil. Que a medida que el Señor va transformando su corazón, su actitud comienza a cambiar. Eso es del Señor, pero no conductas. No hay conductas. En el libro Agotamiento Espiritual del pastor Malcolm Smith habla de que había un cartero que iba por ahí a una zona rural a llevar la correspondencia. Siempre que abrían la puerta salía un perrito pequeño y pum, lo mordía, y un día el cartero se disgustó. Digo, si el perro me vuelve a morder, no vuelvo a traer correspondencia. Pasó el tiempo, un mes, mes y medio, y volvió la correspondencia a esa casa. Cuando él golpeó, volvieron a abrir la puerta. Pero sorpresa, salió el perro y solo se le pudo acercar porque tenía un bozal. El bozal es la conducta que usted muestra, pero la intención del perrito era morderlo. El bozal es la conducta, déjese de esas cosas. Si ve cosas en su vida que necesitan cambiar, vaya a la Escritura y hable con el Señor. Vaya a la Escritura y hable con el Señor. Entonces Jesús, verso 48, le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. No voy, yo no voy. Qué palabras, ¿no? Verso 50. Hay veces pensamos que el Señor Jesús es duro. Vuelvo y les digo, ese Jesús que me mostraron en las películas, que andaba así, cuidado, me empuja porque me caigo, María, no hagas eso. No es el de la Escritura. No es el de la Escritura. El Señor de nosotros nos desafía cada día a que seamos firmes, a que leamos. Miren lo que le va a decir a este hombre. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El Señor dice: no voy a hacer ningún milagro en presencia de ustedes. Se van a quedar con las ganas. Y le dijo al hombre: al ejercicio de la fe. ¿Cuál es el ejercicio? Vete. Vete. Pero vete con esta palabra: tu hijo vive. Ese es el Señor. Da la palabra y comienza el trabajo. Ahora quiero que piensen en este hombre camino de nuevo a Capernaum. Lo que lleva en su mente, lo que lleva en su corazón. Él solo sabe algo que ya lo vamos a mirar. Cuando el Señor le dice: ve, Él está diciendo: sigue tu camino. El milagro ya está dado, tu hijo vive.
La palabra de Dios trae la confirmación a lo que tú esperas. ¿Estás oyendo? ¿Qué le has pedido al Señor y qué estás esperando? La palabra de Dios, lo que Él te ha dicho y lo que sigues escuchándole día a día es lo que trae la confirmación. Dios te dará solo su palabra y te hará actuar sobre esa base. Esto es algo muy personal entre su merced y el Señor. Pero son estas las decisiones que hacen una gran diferencia en nuestro crecimiento espiritual. Vuelvo otra vez, no son conductas, no son actitudes positivas, no es tratar de tener unas visiones y unos sueños, no es tratar de ver lo milagroso, es escuchar la palabra del Señor y creerla. Escúchame, ¿es esto? Vete. Y por el camino comienza la lucha. Por el camino comienza la lucha. No voy a arrojar ninguna sombra sobre el hombre, sino quiero dar un pequeño beneficio a la duda en el corazón de él. Por la pregunta que él hace. Solo un pequeñito beneficio de duda. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Nos rindió hoy el tiempo. Cuando Dios nos da la palabra, debemos creerla. Miren lo que dice el texto. Por eso siempre les he dicho, nunca pasen tan rápido en los textos. El Señor le dice, ve, es un accionar, vete, váyase, váyase con esto. Tu hijo vive. Los de Galilea, ¿y qué no va a hacer nada? Ya está hecho. Y el Señor quiere que nosotros meditemos en la palabra. El Señor quiere que nosotros meditemos en la Escritura, porque todo está hecho. ¿Cuál es el divorcio que su merced tiene con la Biblia? ¿Cuál es? ¿Por qué no la lee? ¿Por qué no medita en ella? ¿Por qué no es ella la fuente de sus decisiones? Mire, piensa por un momento. ¿Cuántas veces la Escritura ha sido la fuente de sus decisiones? No, me muevo en mi astucia y en mi sagacidad, pero no estoy mirando la Escritura. Quiero comprar lo que quiera comprar con mis lágrimas, con mi ayuda. Me gusta leer libros, y en uno de los libros del pastor Chuck Swindoll, hablando de la gracia, dice que cuando uno va a una casa y le sirven, por decir algo, oncecitas, no deben perder la costumbre, hermanos, oncecitas a alguien, y esa persona se para, ojo con la intención, se para, lleva el pocillo a la cocina y lo lava. Con eso quiere pagar lo que ya le dieron. Cuando la gracia es recibir lo que le dieron, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Por eso es que cuando uno va a lavar el plato le dicen, si va a lavar, lave toda la loza. Si no, no venga con esos detalles que parecen de cortesía, pero no lo son. No lo son. Y debemos aprender a caminar en la gracia del Señor, agradecidos. Cada vez que usted tome decisiones, mis hermanos, usted debe aprender a mirar primero que la decisión que usted está mirando está a la luz de la Escritura. Usted no puede ser un... A ver, tenemos una pareja de hermanos en la iglesia que se quieren divorciar. ¿Qué solución le damos? Mostrarle la causa por la que se quieren divorciar, que el problema está en su corazón por la rebeldía que hay en el corazón. Amén. ¿Y si es uno de los cónyuges que le está haciendo daño al otro? ¿Señora? Claro, en su corazón. La decisión final a través de la Escritura es decirle si hay carta de divorcio. Pero mientras, luche por mantener su hogar. Esto hablando en el medio de los cónyuges. ¿Qué tal en el medio de los trabajos? ¿Tú trabajas como sirviéndole al Señor?
porque es la convicción que tienes en tu corazón. No me importa si está o no está, porque su merced me está mirando. Y yo sé que tengo que responder con esto. Se acabó, mi Señor. ¿Esa es su actitud? ¿O sigue la hipocresía de tratar de vender imágenes? Por eso es que el Señor nos dice, corra para allá, estése allá. Usted no entiende, ¿no? Usted no entiende. Usted no entiende que le estoy dando las cosas por gracia. Usted cree que eso es astucia. Y por eso nos sienta un rato el Señor. Esa astucia no sirve. Siempre, todos sus pensamientos, cuando entro a la casa de un hermano, ¿ha oído eso de la ocasión nacial? ¿De dónde? ¿De dónde? Gente del Señor redimida. ¿Es verdad eso? Porque su Señor ya le dijo, hijo, eso es lo que le traes carga. Y si tú quitas a cada uno en el camino, te quitan 3. No lo hagas. Camina por la vida descansado, tranquilo. ¿Por qué te incomodas tanto en estar mirando a la mujer que no debes? Y luego mirar a ver si alguien lo vio. O del bien, o de la posesión. La transparencia. Mi hermano, mientras usted entiende lo que el Señor está obrando en su vida, es necesario soportar las flaquezas los unos de los otros. ¿Siempre va a quedar en la flaqueza? No. Pero sea usted parte activa en ayudar a edificar a alguien. Deje esa lengua quieta. Y si la va a mover, que sea para ayudar a salir a las personas. Ojo con esas presunciones de su mente. Recuerden que hay voces que no son de Dios y que usted cree que son del Señor. Y cuando viene esa voz, ¿por dónde la pasa usted? Por la Biblia. Hay ciertos códigos, 2 códigos primarios. Amar a Dios sobre todas las cosas, así suena el catolicismo, y amar a mi prójimo. ¿Esta decisión que estoy tomando en este momento está basada en eso? ¿O en dónde está basada? Importante para nuestras mentes. Y quiero tocar acá este puntico. Verso 50, Jesús le dijo, ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, la palabra que el Señor le había dicho, y se fue. En el Evangelio de Juan usted se va a encontrar esa frase repetida, creer. Pero hay un creer de una convicción y hay un creer que es para salvación. Vamos un momentico al capítulo 2. Este texto lo hemos mirado hasta la saciedad acá. Yo debo creer en el cambio de una persona. Yo debo creer. Pero también debo ser muy cuidadoso. ¿Ustedes oyeron al asesino de los Andes? Garavito. ¿Lo han oído? Él dice que le entregó su vida al Señor y que se arrepintió. ¿Puedo yo juzgar eso? No. Y yo monté un jardín infantil, ¿lo voy a recibir de profesor? Tampoco. ¿Me está entendiendo? Yo tengo que otorgarle a él el beneficio de que camina con el Señor, pero debo ser prudente y cuidadoso. Quiero que me entiendan el punto. 2:23, estando en Jerusalén, que es la fiesta donde fueron todos, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo, estos son los galileos, las señales que hacía. Y viene, hermoso mi Señor, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le chismoseara nada. ¿Por qué? Lo que hay en el corazón del hombre. Esos especulativos, eso es como el brujo. Cuando va la persona al brujo, el brujo primero le indaga la vida a usted y luego ya comienza a leer sus vaticinios. Y así hay mucho brujo en la iglesia, vaticinando cosas. Usted que tiene la autoridad de Dios, hágame un favor y frene a esa gente.
tápele la boca. O usted es profeta o se calla esa boca. Porque todo viene respaldado con la palabra. Verso 50 del capítulo 4. Jesús le dijo: ve, es un accionar en la fe, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, esta palabra es importante, él descendía, porque él sube, ahora le desciende. Sus siervos le salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive, para alegría de él. Entonces él les preguntó el beneficio de la duda. El maestro cogió a unos discípulos y les dijo: ¿y ustedes qué? ¿Recuerdan quiénes eran? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Los discípulos de Juan. Y les dijo: camine, y preguntas que tengan las resolvemos. Él dice: entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, cuando el Señor le dijo: tu hijo vive, y creyó él, ahora sí, con toda su casa. Lo mismo que el carcelero de Filipo. Ahora sí la fe viene a ser confirmada. Y escúchenme en esto: no hay una señal portentosa. El Señor no le dijo: ven hombre, y él cayó. Listo. ¿Quién sigue? No. Le dijo: la palabra y el caminar. La palabra y el caminar. Vete meditando en lo que te acabé de decir. La palabra y tu caminar. Y aunque camines y por la senda del camino venga alguna duda, Señor, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. El caminar de tu vida cristiana y la palabra de Dios. Eso es lo más importante en la Biblia. Antes de que te soplen o no te soplen, o te unjan con un aceite, o veas algún milagro. Porque cuando tú meditas en la palabra, eso es lo que hace que tu fe se fortalezca. El padre entonces entendió la importancia, escúchenme en esto, hermanos, la importancia que tiene aceptar, respetar y sujetarse a las autoridades que hay establecidas. ¿Para qué? Para que haya un descanso en tu vida. Vuelvo y lo repito. La importancia que tiene aceptar, respetar y sujetarse a las autoridades que hay establecidas. Eso le dio seguridad a este hombre. Si mi jefe, que es Herodes, dice, así es. Y si este hombre, que es el profeta, lo dijo, así es. ¿Y en qué va agarrado este hombre? En la palabra y en la fe. Y las autoridades establecidas por Dios dentro de la iglesia es su palabra y su Santo Espíritu. Nunca dude de ella. No trate de cuestionar y mucho menos negocie con la Biblia. Ella no negocia. Ella no negocia. Las autoridades que tú tienes para andar tranquilo en la vida, si tú eres una persona insujeta, ¿tú crees que todo el mundo? A ver, nosotros tenemos unos términos que me voltean. ¿Sí lo han oído? ¿Cómo que? La persona insegura a toda hora cree que le están haciendo el mal. ¿Y de dónde está basada su inseguridad? ¿En dónde? En su falta de ser una persona firme. Por eso duda. Una persona firme no duda de eso. No duda. Pero la inseguridad se manifiesta. Y se manifiesta en lo que tú hablas, en las luchas que mantienes allá adentro. No la lucha de lo que el Señor dice, sino la lucha de tu inseguridad. ¿Por qué las personas hurtan? ¿Cuál es la inseguridad de esa persona? De la provisión de Dios. Amén, mi hermano.
Por eso lo hace. No hagamos cosas que no convienen. La inseguridad se manifiesta cuando una persona abre la boca. Se le escucha. Siempre insegura, siempre dudando, siempre caminando por esa... Es que ese camino es muy pedregoso. Yo no sé cómo puede durar tanto tiempo allá. No hay cosa que más lo mate a uno que la inseguridad. El Señor dice: conmigo están seguros. Y el hombre, como está acostumbrado a obedecer las leyes de su jefe, que es Herodes, él me dijo esta palabra. Él me dijo esto. ¿A qué hora sanó? A las 7. Familia, ese es el Salvador. No vi nada portentoso, pero la palabra que Él me dio ha hecho que nos salvemos. Y usted se salvará leyendo la Escritura, teniendo comunión con Dios. Es muy importante, porque dice la Escritura que teniendo este conocimiento, una puerta amplia se te abre y entras a las moradas eternas con toda seguridad, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. La Escritura está para aplicarla acá. Y por más de que tú veas que la lucha recie en tu vida, si crees en un mentiroso, no pierdas el tiempo, por favor. Quédate en tu casa durmiendo. Los que están en este lugar saben que Jesús es la verdad, que Él no miente, que Él lo que promete, lo cumple. Así nosotros divaguemos en nuestro pensamiento, Él lo promete y lo cumple. Ve, tu hijo vive. Que no se le olviden esas dos palabras. El irse es un accionar de la palabra que el Señor le ha dado. Para poder gozar del respaldo y la bendición de Dios, necesitamos respetar y sujetarnos a esas autoridades establecidas. ¿Quiénes son? La palabra del Señor, su espíritu y el testimonio del Señor Jesús. Sujétense a sus pastores. Si sus pastores están sujetos a la Biblia. De otra manera, ¿a qué se van a sujetar? Se sujetan ustedes a la Biblia, al Señor y a su Santo Espíritu. Y caminando ahí todos tendremos armonía. ¿Me están escuchando? Ahí el pastor entonces tendrá su lugar y los hermanos tendrán su lugar, porque todos obedecen la Escritura. Espero les quede claro. Este hombre fue a su casa con la palabra de autoridad. Y termino. Esta es la segunda señal. Primer señal en el Evangelio de Juan: el vino en las bodas, un matrimonio que había en Caná de Galilea. Y segunda señal, según dice Juan, es ¿cuál? Fíjese que la mujer samaritana, solo con oír al Señor, fue y pregonó lo que él dijo. Y luego salió todo el pueblo y que dijeron: uy, Señor, esos milagros que te hiciste. ¿Qué dijeron? Ahora no solo creemos a la palabra de la mujer, sino que creemos a lo que tú has dicho. ¿Y qué habla el Señor? Si usted se sienta con el Señor el día de hoy, hablar con Él, dígame qué le va a hablar el Señor a usted. ¿Y qué le va a decir el Señor en un diálogo? Imagínese usted sentado allá en su casa, al borde de su cama. Si no tiene sala, ni comedor, ni nada, no se preocupe por eso. Lo importante es que Él esté ahí. Eso es lo más importante. Y Él sentado ahí al borde de su cama. Y esto para los que están enfermos y a veces se sienten desconsolados, se lo dejo tarea, búsquelo en Isaías. Dice que cuando usted está triste, el Señor se sienta a su lado y le dice: ¿cómo solucionamos esto? Ese es el Señor. ¿Cómo crees que lo solucionamos? Y es importante que lo miremos a Él, lo que Él habla, lo que Él dice, siempre mirando al Señor en cada aspecto de nuestra vida. Pídele al Señor ese don de podernos sujetar. Los pastores son hermosos cuando hablan Biblia, pero cuando hablan lo que la Biblia dice. ¿Recuerdan la actitud de los fariseos? Ellos tenían una actitud y una conducta correcta. Ellos se lavan las manitas antes de comer, cosa que no le enseñamos a nuestros niños. Ellos decían: manitas, manitas.
pero sus corazones estaban llenos de robo, de engaño, de mentira, de falsedad. Y el Señor les dice: sepulcros blanqueados, como las casas cuando les echaban cal en el antiguo, se ven bonitos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre, de inmundicia. Yo cuando leo eso, lo único que tengo que ir es decirle: acá está todo eso, Señor, sigue sacando, porque ahí está, ahí está. Siempre los malos olores del cuerpo a mí me recuerdan mis pecados. Personalmente a mí me recuerda eso. Tengo algo dentro que tiene que cambiar. Tengo algo dentro que tiene que cambiar. Y es importante que nosotros lo veamos. Sujeción a la Escritura, sujeción a las palabras del Señor, sujeción a su Santo Espíritu. Y así gozaremos del respaldo y de la bendición de Dios. Les iba a leer el texto. Y cierro. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Y de seguro cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ahí estará. Dirá: oiga, yo fui el del muchacho, yo era de Capernaum. Porque están escritos estos testimonios como el testimonio de su vida. Por eso no me venda conductas, no me venda conductas, me ofende. Ni me trace el evangelio por las conductas de los hombres. ¿Qué puede dar un miserable hombre lleno de prejuicios, suciedades, fornicaciones? ¿Qué puede darme? ¿Qué conducta me muestra? Muéstreme el amor de Cristo en el momento de la necesidad, de la angustia. Muéstreme que el Señor está en usted. A mí no me muestre sus bienes, no me interesan. Si se han dado cuenta que los bienes hoy están y se pueden ir, que la única seguridad que tenemos está en Él. Que así como un bien se puede ir, a cualquier momento sentado al borde de la cama me puede venir la muerte. ¿Cuál es su seguridad? ¿En dónde descansa? ¿En dónde está descansando? No porque la muerte nos asuste. Yo no sé por qué nos asusta tanto morirnos solos. Como si hubiera trasteo o acompañamiento. Son bobadas en la cabeza de uno. No me quiero morir apegado. Cuando entendemos la vida en el Señor, pues sabemos que nos vamos a reunir. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue